Ley Federal del Mar. Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los párrafos cuarto, quinto, sexto y octavo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas. Artículo 2. La presente ley es de jurisdicción federal, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de este en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Artículo 3. Las zonas marinas mexicanas son: A. El mar territorial. B. Las aguas marinas interiores. C. La zona contigua. D. La zona económica exclusiva. E. La plataforma continental y las plataformas insulares. Y F. Cualquier otra permitida por el derecho internacional. Artículo 23. La nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, como a las aguas marinas interiores. Artículo 24. La soberanía de la nación se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar. Artículo 25. La anchura del mar territorial mexicano es de 12 millas marinas, 22,224 metros, medidas de conformidad con las disposiciones de esta ley y su reglamento. Artículo 42. La nación tiene en una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, competencia para tomar las medidas de fiscalización necesarias con el objeto de: 1. Prevenir las infracciones de las normas aplicables de esta ley, de su reglamento y de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que pudieran cometerse en el territorio, en las aguas marinas interiores o en el mar territorial mexicanos. Y 2. Sancionar las infracciones a dichas normas aplicables de esta ley, de su reglamento y de esas leyes y reglamentos cometidas en el territorio, en las aguas marinas interiores o en el mar territorial. Artículo 43. La zona contigua de México se extiende a 24 millas marinas, 44,448 metros, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta ley, y con las disposiciones pertinentes de su reglamento, se mide la anchura del mar territorial mexicano. Artículo 46. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este: 1. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. 2. Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta ley, de su reglamento y del derecho internacional, con respecto: 1. Al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 2. A la investigación científica marina. Y 3. A la protección y preservación del medio marino. Y 3. Otros derechos y deberes que fije esta ley, su reglamento y el derecho internacional. Artículo 48. El Poder Ejecutivo Federal respetará el goce de los estados extranjeros, en la zona económica exclusiva, de las libertades de navegación, de sobrevuelo y de tender cables y tuberías submarinos, así como de los otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de embarcaciones, aeronaves, y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con el derecho internacional. Artículo 50. La zona económica exclusiva mexicana se extiende a 200 millas marinas, 370,400 metros, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales, de conformidad con el artículo 26 de esta ley, se mide la anchura del mar territorial. Artículo 53. El límite exterior de la zona económica exclusiva mexicana es la línea cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de las líneas de base del mar territorial determinadas en el artículo 26 de esta ley, a una distancia de 200 millas marinas, 370,400 metros. Artículo 56. El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y conservación para que los recursos vivos no se vean amenazados por una explotación excesiva, determinará la captura permisible de recursos vivos en la zona económica exclusiva y, sin perjuicio de lo anterior, promoverá la utilización óptima de dichos recursos.
Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible de acuerdo con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la legislación mexicana de pesca. Artículo 57. La nación ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental y las plataformas insulares a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Artículo 58. Los derechos de soberanía de la nación a que se refiere el artículo anterior son exclusivos, en el sentido de que si México no explora la plataforma continental y las plataformas insulares o no explota sus recursos naturales, nadie puede emprender estas actividades sin expreso consentimiento de las autoridades nacionales competentes.